Buenos días, mi nombre es Verónica Mabel González Pérez, hago parte del grupo de microeconomía B2 y hoy les vamos a hablar sobre el estudio del consumidor con el enfoque ordinalista y cardinalista. Muy buenos días, mi nombre es Jimena Duzán, hago parte del grupo B02 de microeconomía y en esta oportunidad nos place presentar como tal el tema de enfoque ordinalista y cardinalista. Buen día, yo soy Sofía Sequera del grupo B02 de Microeconomía y en esta ocasión les vamos a presentar el estudio del consumidor bajo el enfoque ordinalista y cardinalista. Hola, mi nombre es Santiago Gutiérrez, pertenezco al grupo B02 de la materia de microeconomía y hoy el tema a tratar es el estudio del consumidor con enfoque cardinalista y ordinalista. Bueno, para empezar, vamos a ver qué es el enfoque cardinalista y ordinalista. Primero, para el cardinalista, es la utilidad de un bien que varía a medida que hace la cantidad consumida del mismo. Es decir, el consumidor para alcanzar su nuevo equilibrio tendrá que incrementar la utilidad marginal la utilidad de ese producto, lo que dado el carácter decreciente de la misma supone disminuir el consumo del bien. Y para el enfoque ordinalista, es el enfoque que el consumidor no mide la utilidad, simplemente solo establece combinaciones de bienes que prefiere o le son indiferentes con respecto a otras combinaciones de bienes. Continuamos con la utilidad marginal. La utilidad marginal es el cambio en la utilidad total que se presenta por el aumento de una unidad en la cantidad consumida de nuestro producto, el huevo. Es la segunda ley del economista alemán Hermann Heinrich Hösse. Como podemos observar en la tabla de utilidad total y marginal, teniendo en cuenta el valor de la cantidad de huevos consumidos y la utilidad total, podemos obtener el valor de la utilidad marginal de acuerdo a la siguiente fórmula. Utilidad marginal igual a utilidad total 2 menos utilidad total 1 sobre cantidad 2 menos cantidad 1. En este caso vamos a hacer un ejemplo y vamos a tomar el valor 2 y valor 3, haciéndolo de la siguiente manera. Utilidad 2, que en este caso sería el 68, menos utilidad total 1, que sería 44. Cantidad 2 menos cantidad 1, que sería 2, respectiva operación, 68 menos 44 me da 24 y 2 menos 1 me da 1. Hacemos la división, 24 dividido 1 me da 24. Y así respectivamente para cada valor. Como podemos observar en la gráfica, conforme se incrementa el consumo, la cantidad del huevo, la utilidad marginal generada por el mismo tiende a decrecer, es decir, a disminuir, hasta llegar al punto de anularse o de ser negativa. Ahora tenemos la saturación de la utilidad total y marginal. La gráfica con la línea azul es la utilidad total y como podemos observar, la saturación se presenta en el valor 126. Allí el consumidor ya siente demasiada satisfacción, entonces lo que hace la gráfica es que tiende a decrecer. Y la línea naranja es la utilidad marginal, que como les mencioné anteriormente, inicia desde el valor más alto y empieza a disminuir hasta llegar al punto de anularse o de volverse negativa. Para iniciar, me gustaría hablar acerca de lo que es la utilidad total. En sí, la utilidad es aquel beneficio que adquiere una persona o un ente económico a partir del consumo de X producto. Esta es más definida como la ley de Gosen, la cual podemos ver en pantalla. Claramente, al existir un mayor consumo, existe un aumento o un beneficio como tal en la medida de la utilidad total. Al no existir ningún tipo de consumo,
esta se mantiene en cero, como lo vemos aquí en la tabla. ¿Sí? En este ejemplo, bueno, más claramente en la tabla, dependiendo de la cantidad que va creciendo, asimismo impacta en la utilidad total. Allí, como podemos ver, esta inicia en cero, pero va de aumento en aumento, terminando en 124 para nuestro ejemplo. Existe un punto en el cual hay dos valores iguales, el cual vamos a ver en la gráfica por qué sucede. ¿Sí? Para la explicación como tal de esta gráfica, podemos ver que existen tres fases de las cuales hablábamos en el módulo y la fase inicial empieza desde cero. Esta fase tiene por nombre la fase de placer, que es el punto de inicio en el cual se ve cómo va incrementando o va subiendo como tal la utilidad total. Luego de esto sigue un punto muy interesante como tal en el consumo, que es el punto de saturación. Tiene por nombre regular la fase de máximo placer. Está muy ligado a lo que es el término de saturación, en el cual se dice que es donde el consumidor considera que ha llegado a su punto máximo de consumo, de equilibrio, y ya luego de esto vemos cómo esta empieza a decaer. Pero antes de esto, en esta gráfica y como vimos previamente en la explicación de la utilidad marginal, este punto de saturación es paralelo con la otra gráfica. Sí, ya después de eso, como les mencionaba, sí viene la tercera fase, en donde se dice que es la fase del dolor, en donde la utilidad total empieza a decaer. Tenemos la curva de indiferencia. Los datos más importantes para la gráfica, que son la tabla, que tenemos en X 1, 3, 5, 7 y 9, y en Y 10, 5, 2,5, 1,5 y 1,5 también. Podemos ver que es una relación inversamente proporcional, que cuando aumenta en X, disminuye en Y. Bueno, el ejemplo es que un consumidor tiene que elegir entre huevos y pan al mes. En el punto A, come mucho pan, pero come poco huevo, y esta combinación le proporciona 100 grados de placer. En el punto B, come menos pan, pero debe sacrificar más huevo, es comer más huevo, y esta combinación le reporta otros 100 grados de placer. En el punto C, come una muy buena cantidad de pan, pero requiere comer una cantidad parecida de huevo, para así balancear, y esta combinación le reporta otros 100 grados de placer. Podemos concluir que al consumidor le es indiferente estar en el punto A, B, C o hasta D, pues el placer que pierde al dejar de consumir en Y lo recompensa consumiendo más en X. Y cualquier combinación a lo largo de esa misma curva de indiferencia le reporta la misma cantidad o el mismo grado de satisfacción o utilidad, que en este caso serían 100 grados. Ahora vamos con la restricción presupuestal, que estas son las posibles combinaciones de un bien o servicio, que en este caso es el huevo, que puede hacer un consumidor a partir de su ingreso y de los precios unitarios de este bien o servicio, que en este caso es el huevo. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos un presupuesto total para huevos y pan de 2.000 pesos y los huevos cuestan 400 pesos y el pan cuestan 200 pesos, las posibles combinaciones son estas que se reflejan en esta tabla, donde por ejemplo si compramos 2 panes solo podemos comprar 4 huevos, o si compramos 4 panes podemos comprar 3 huevos. Esta gráfica representa los valores que están hallados en esta tabla, en los cuales esta recta la llamamos restricción presupuestal o recta de balance. Algunas características de esa gráfica son que tiene pendiente negativa, es decir, que va decreciendo, ya que a mayor consumo de X, menor es el consumo de Y. Si quiere consumir más panes, debe consumir menos huevos. Y también podemos ver que si un punto está por debajo de esta recta, es decir, por ejemplo acá, quiere decir que gastó menos de su presupuesto. O si un punto está por encima de la recta, quiere decir que gastó más de su presupuesto. Otra de las características de esta gráfica es que la línea de presupuesto, cualquier punto que se encuentre en la recta, significa que gastó el mismo nivel de ingreso. Esto lo podemos comprobar con la ecuación que se presenta acá,
Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos el ejemplo de la tabla donde X vale 4 y Y vale 3 y los reemplazamos en la ecuación, nos quedaría que el ingreso son 2.000 pesos y eso es igual a X, que era 4, multiplicado por el valor de X, es decir, el valor de pan, que son 200 pesos, y eso lo sumamos a Y, que era 3, multiplicado por el valor del huevo, que son 400, eso nos va a dar a 4 por 200, 800, y eso más 3 por 400 serían 1.200. Entonces tenemos que esto es igual a 2.000, que equivale al mismo valor del ingreso. Y además, otra de las características que tiene esta gráfica es que puede desplazarse hacia la derecha o hacia la izquierda dependiendo de su ingreso. Es decir, siempre y cuando los precios se mantengan constantes, pero si su ingreso varía, se puede desplazar. Si su ingreso aumenta, entonces ya no son el ingreso de 2.000 pesos, sino 3.000 pesos, esta recta se puede desplazar hacia la derecha. Pero al contrario, si disminuye, entonces ya no son 2.000 pesos, sino 1.000 pesos que tiene de presupuesto, la recta se va a desplazar hacia la izquierda. Ahora vamos con el punto óptimo del consumidor. Este punto lo encontramos cuando la restricción presupuestaria es tangente a la curva de indiferencia. Esto quiere decir que se encuentren en un mismo punto en la gráfica. Además, se deben cumplir dos condiciones. La primera es que se gaste todo su ingreso en este punto y la segunda es que cumpla con el principio de equimarginalidad. Es decir, que la restricción presupuestaria, que es esta fórmula de aquí, menos precio de X dividido precio de Y, da igual a la tasa marginal de sustitución en el consumo de X con respecto a Y. Esto lo podemos encontrar también como menos delta Y dividido delta X. Como podemos ver en la gráfica, la línea de restricción presupuestal corta con la curva de indiferencia en el punto C. Entonces, para verificar que este sea el punto óptimo del consumidor, tenemos que resolver el principio de equimarginalidad. Entonces decimos que para tomar estos valores, primero hallamos la restricción presupuestal, que es menos precio de X, que recordemos que era 200, dividido en el precio de Y, que era 400. Hacemos la respectiva división y esto nos da 0, bueno, menos 0,5. Y ahora para hallar la curva de indiferencia, usamos la ecuación de Tarts de la tasa marginal de sustitución en el consumo de X con respecto a Y. Y para estos valores necesitamos utilizar el desplazamiento de C a D, es decir, cuando X pasa de 5 a 7 y cuando Y pasa de 2,5 a 1,5. Para estos valores, delta X lo podemos encontrar como la diferencia de 5 a 7 y delta Y lo podemos encontrar como la diferencia de 2,5 a 1,5. Entonces, la diferencia de Y, es decir, de 2,5 a 1,5 es de 1. Y la diferencia del TX es de 5 a 7, o sea, 2. Hacemos la división y 1 menos 1 dividido 2 nos da 0,5 negativo. Y así podemos comprobar que este es el punto de equilibrio, ya que nos dio la restricción presupuestal igual que la curva de indiferencia. Ahora debemos comprobar que este consumidor gaste todo su ingreso en este punto, es decir, en el punto C, cuando X es 5 y Y es 2,5. Entonces, según la ecuación, tenemos que es X, que era 5, multiplicado por el valor de X, que eran 200, más Y, que era 2,5, multiplicado por el valor de Y, que eran 400. Esto nos debe dar igual a 2.000, que era su ingreso. 5 por 200 es 1.000, más 2,5 por 400 es 1.000, igual al ingreso. Y tenemos que 1.000 más 1.000 nos da 2.000, siendo este el mismo valor de su ingreso. Así podemos terminar de comprobar que C sí es el punto de equilibrio o el punto óptimo del consumidor. Aquí podemos observar el punto de equilibrio donde Y es 2,5 y X vendría siendo 5, indicándonos que el consumidor gastó todo su ingreso
ingreso y que la línea de restricción presupuestal se encuentra con con la curva de indiferencia, cumpliendo así con la condición de equimarginalidad. ¿Sí? Ese ejemplo pues, nos da a conocer que ni las personas tacañas ni aquellas que despilfarran pueden tener un punto óptimo de consumo.